hablando, aparte de esto, de separación entre la intimidad y en resto, la fama, la problematización, que también él la vio ahí bastante, ¿no? En esa intimidad. Pero bueno, contanos. No, yo tenía algunas preguntitas y después tengo un ping-pong de preguntas y respuestas para saber sus gustos. Sobre Sandro, hermoso. Quería saber qué les parece más revolucionario. Si que él haya podido mostrar su cuerpo y su sensualidad, o que las mujeres lo hayan podido mostrar que lo deseaban en un momento donde, bueno, no sé, justo hoy vi un recortito que subió Fundación Huésped, donde él contaba cuando había ido, hacía como una parodia de que iba a comprar forros y que el farmacéutico lo exponía, y bueno, como esa posibilidad de hablar de sexualidad y de sensualidad en un momento donde todavía había más pruritos que en este momento, digamos. Sí, no, yo creo que, bueno, ahí era la etapa más grande, la de que decía de comprar forros. Yo creo que se fue animando más, dependiendo también la era. Era más señor a los 30 quizás hablando que de señor, pero me parece que fue más revolucionario lo de las mujeres deseando, o sea, la posibilidad de sentir deseo en una figura masculina pasional, mucho más fogosa de lo que podrías imaginar de un hombre en ese momento, y mujeres como en jauría, encantadas por un mismo hombre, y que estaba todo bien, que había una especie de unión entre ellas de todas queremos estar con él y está ok, vamos todas a su casa y no pasa nada. Para mí es eso lo más revolucionario. Sí, no sé. Que incluso era como una especie de cofradía donde eran también cuidadoras de Sandro. Yo creo que también es eso, porque yo coincido con Nina que había ahí una camaradería entre mujeres que tampoco estaba tan presente en ese momento, y había como una cuestión muy solidaria entre las nenas que estaban dispersas en toda América Latina y que generaban acciones incluso solidarias. Había una que era muy llamativa, que es que si habías cumplido, si un niño o niña que había cumplido el mismo día, el 19 de agosto, generaban como una serie de beneficios. Entonces sí me parece que eso fue muy revolucionario lo que generó en las mujeres, y yo creo que los hombres también generaba cosas, pero que en ese momento lamentablemente no se daba la posibilidad de que se expresen, ¿no? Sí. Me acordaba de un testimonio de un guitarrista de Sandro, Ricardo Leu, que él decía que él fue guitarrista también de Leonardo Fabio y de otros tantos artistas, y decía que con Sandro pasaba eso muy particular. Me refiero a Sandro, digamos, de Sandro América, digamos, el furor de Sandro, donde si Sandro le encajaba un beso a una chica, el novio que estaba ahí al lado aplaudía. Sí, claro. O sea, esa era la particularidad con Sandro. Sí. O sea, no había problema. Había una relación libre con claro, era una cosa media rara, que con otros artistas no pasaba. Claro. Pero por el otro lado también recibí otras historias donde la mujer escuchaba a Sandro a escondidas, que no se entere el marido, porque el marido se ponía celoso. También estaba la otra cuestión, o sea, también esa cuestión de la ruptura dentro de esos patrones, ¿no es cierto? Se nota en Sandro. Sí, ¿no? Y también pienso qué les pasaría a los hombres con el tema de una figura tan enorme y tan viril y todo eso. Bueno, ¿cómo hago, no? O sea, ¿qué hago para que mi mujer, si escucha a Sandro, después por lo menos sienta que hay una compañía que también valgo? No, pero digo, fuera del chiste, hay una sensación de comparación fuerte y que tenían que entenderlo como ícono y aceptar esto del beso, quizá, porque también les viene bien. O sea, que vamos a discutir ante una imagen tan enorme, tal vez no, ya no podían. Y un poco lo nombraron, pero me interesaba saber un poco el vínculo entre Sandro y la política del momento. Bueno, diferentes momentos que transcurrió su vida y su fama, pero ¿cómo fue este vínculo? Yo creo que efectivamente fue una persona absolutamente neutral. O sea, yo lo busqué por donde, porque era mi obsesión ver en qué punto, si había alguna declaración, incluso aunque yo no estuviese de acuerdo, y siempre se mantuvo al margen porque él era profesional de mantener al margen las cuestiones que quería
que no se supiesen. Hubo solo un suceso medio bizarro, que es que en un momento, creo que fue en los 70, que se viralizó como una noticia en ese momento de que había estado vinculado a la guerrilla peruana. Y hay una portada del diario Crónica donde él mismo tiene como el zócalo en diario que dice yo no soy guerrillero. Sí, muy bueno. Pero es lo único que tuvo como un trasfondo político en su vida, lo que yo sé. Claro, no, yo estaba recordando que hay algo, o sea, no sé si es expresamente político a la hora de hablar de partidario. Político sí es para mí, Sandro. Para mí no es partidario, pero es político. Porque desde lo social es político, desde la defensa del conurbano, de su identidad, de su barrio, es político. Desde hablar de sus orígenes, es político. Para mí, digo, desde hablar del origen, desde la pobreza, de contar del conventillo, de que tenían una pared, una puerta y un balde y todos tenían que lavar y comer del mismo agua, es político porque estás hablando de tu origen, respetándolo y reivindicándolo. Y también político porque en ese momento él sabía que muchas mujeres, por ejemplo, que trabajaban en la limpieza de casas y eran despreciadas y eran ninguneadas, escuchaban su música y tenían una ilusión de ser más o igual al menos, porque intentaban en esos momentos equipararse con la dueña de la casa, y hay una sensación ahí también política de abrazar lo auténtico, lo argentino, lo nacional, lo popular. Y también en algunas mesas de Mirta Legrand habló de los jubilados y que era inhumano que un jubilado tenga que sufrir llegando a esa edad. Habló de los hijos y de cómo es sostener una crianza responsable a la hora de tener un hijo y cómo ser consciente porque traes una vida al mundo y que él no sería padre por eso. Y también habló, en un momento hablaban del presidente Menem actual y él dijo que estaba muy mal todo lo que estaba pasando y Mirta decía, bueno, pero yo confío, y dice, yo ya no sé. Entonces hay ahí algunos temas políticos que yo traía sobre él. Bueno, él más de una vez dijo, pasan peronistas, pasan radicales, Sandrito queda, diciendo Claro, en los ese artistas. sentido. Pero por el otro lado, que la gente confunde, ¿no? Era nacionalista Sandro. Sí. Lo que pasa es que acá uno identifica nacionalismo con el peronismo, como si fuera dos cosas que van de la mano. O sea, claramente el peronismo está ligado por sus valores, por su doctrina, digamos, con los ideales de la nación. Sí. Pero eso no significa que Sandro sea peronista, pero sí defendió la causa Malvinas, apoyó, digamos, el conflicto. Hizo una canción también. Estuvo, digamos, hizo una canción, adaptó la canción, mejor dicho, en homenaje a los caídos de la guerra. Sí. Y a su vez estaba muy involucrado también con los veteranos de guerra. Sí. Tuvo una relación muy intensa con Edgardo Esteban, por ejemplo, él lo reconoció. ¿No el periodista paracaidista que estuvo excombatiente que estuvo en Malvinas y que nada, vuelve recurrentemente, nos ayudó también mucho cuando nosotros fuimos a las islas. Así que el autor de Iluminados por el Fuego. El autor de Iluminados por el Fuego. De la peli. Me interesa esto que decías sobre la comparación con Palito, ¿no? Claro. Que por ahí puede venir también lo político, porque recuerdo que esta idea de que las empleadas domésticas escuchaban a Sandro y las dueñas a Palito, ¿no? Esta comparación de clase que se expresaba en la música que escuchaba cada una de ellas. Sí, y de hecho se desprende esa película Convención de Vagabundos, fíjate qué interesante, porque en esa película, que bueno, la trama no tiene nada que ver obviamente con la música, ni mucho menos, pero aparece paradójicamente Sandro y aparece Palito. Y Sandro aparece precisamente en el momento de caos. Es como todo lo que representa lo malo para la juventud, digamos, es el caos, es el frenesí, y después el que aparece, digamos, como el niño bien sobre el final de la película es Palito Ortega. Es una cosa muy, muy curiosa, y ahí tenés ahí los dos valores, son dos personas que provienen de las clases populares, pero uno, digamos, es un producto generado obviamente del club, a través del Club de Clan, digamos, por Mejía, y se supo acomodar, digamos, a lo largo de los distintos proyectos políticos. Preguntar a los humanos. Claro. Bueno, y Sandro fue por otro lado, claramente, y lo complejizamos aún más y ponemos a Fabio, si querés. Claro, eso. Y ahí ya tenemos también otro paradigma, ¿no es cierto? Pues Fabio siempre se involucró, se identificó con el peronismo, y murió con el mismo, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, bueno, Sandro siempre se mantuvo aparte de las cuestiones partidarias. Sí, y además en relación con lo de Palito,
Digo, él tenía otro prototipo y tuvo un estilo de vida muy hegemónico. Ahí no había, en Palito no había nada disruptivo, digamos, más allá de lo que ya sabemos de lo político y demás. Digo, él formó una familia muy joven, se casó, tuvo muchísimos hijos, digo, tuvo una vida totalmente normativa, totalmente común y además aceptada, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay un trasfondo de cómo los dos vivieron su vida, que también es parte. Uno dice, bueno, están los dos personajes, pero en definitiva es uno solo, ¿no? Y eso también impacta en lo artístico y en la recepción de la gente. Sí, los códigos del hombre hétero que manejaba cada uno de ellos, ¿no? Esta idea eso de Dios, patria y familia de Palito y la intimidad por sobre todas las cosas de Sandro, ¿no? Un poco hablaste también o hablemos un poco del Sandro de los 90, ¿no? El Sandro que ya sobre los escenarios estaba con el oxígeno, que ya hablaba abiertamente de sus padecimientos, que ya estaba más liberado, como decían acá, hablando de su vida o de su sexualidad. Ya, viste, cuando también tus últimos años ya aprovechás también para ir un poco más, para abrirse un poco más como que ese joven de 30 años que hacía la entrevista con Mirta, ¿no? ¿Qué me pueden decir de ese Sandro? Sí. Bueno, nada, yo tengo los recuerdos, bueno, pues yo precisamente pude ver en vivo a ese Sandro, ¿no? A ese último Sandro. Ay, qué lindo. Bueno, arranqué a verlo en el 96, cuando cumplí los 35 años de Amores y Pasiones. Tuve la oportunidad de ver precisamente la aparición ahí con el micrófono de MacGyver que llamaba, que tenía el tubito de oxígeno, que yo sinceramente cuando yo vi, bueno, este es todo un armado de promoción, porque no pude cantar de esa manera teniendo un efisema, no lo podía creer, porque el tipo arrancaba ese show del Hombre de la Rosa con un rock and roll. Sí, qué capo. O sea, y escuchabas algunas canciones, llegaban unos tonos, o sea, incluso más altos que cuando era joven, y vos decís, no, pará, me estás jodiendo, o sea, es broma. O sea, ¿te acuerdas que había salido la cuestión con el barbijo? Bueno, y toda esa movida de prensa es antes increíble. de la cuestión de... Y yo decía, bueno, te hago una genialidad de Roberto, o sea, no pasa nada. Y después, bueno, cuando se dio el trasplante, fíjate, bueno, ahí está esta cuestión de lo mágico, ¿no? De que uno decía, bueno, si hizo el trasplante, se dio todo bien, bueno, va a volver a cantar. O sea, científicamente era imposible que el tipo pudiera recuperar la capacidad pulmonar para volver a cantar. Sin embargo, uno ya decía, bueno, ya está, porque Sandro era como Superman. Claro. Por otro lado estaba esa cuestión. Había una cuestión de la... cualquier tipo de ración... Sí, del raciocinio. Es como que había algo de la inmortalidad que él mismo planteaba, porque también hay una entrevista que la vimos, creo, con Bay, que él decía, yo no me voy a morir nunca. Y creo mucho en esas especie de afirmaciones desde esa parte desde alguien tan enorme que está construyendo una carrera, ¿no? Porque uno puede decir eso, no hacer nada y bueno, y no trascender. Pero ese yo no me voy a morir hablaba de esta cosa heroica, del ir por más, de siempre hacer chistes, porque también yo tengo ahí algunas cuestiones de anécdotas que me contaron las nenas, porque yo pude hablar con ellas, que me decían que algunas pudieron pasar a su casa, y sí, él los chistes los hacía en cualquier situación, a como dé lugar, se caía, tuvo una fractura una vez tremenda, cayéndose desde una especie de ascensor que habían hecho en el castillo, porque ya no podía subir escaleras, y se tropezó, y bueno, viste, ya ese momento era llevarlo corriendo a la clínica, y él se reía con los camilleros. Y decía, ay, bueno, y si me tenía que pasar a mí, y hacía chistes, y decía, ay, bueno, dale, pásame, pibe. Y como esa cosa también tan propia, tan lunfarda de él, de la sonrisa de costado, bueno, para mí eso también es como que lo hizo inmortal, esa fuerza, no sé, es una locura. Sí. Yo estoy re enamorada de él como figura, entonces me cuesta ser objetiva. Pero bueno. No. ¿Bye? No tengo mucho más para agregar en relación con esa época. Me parece que también no puedo dejar de pensar en ese el único más compañero que le conocimos, que era ese cigarrillo, que era a la vez, ¿no? No sé, creo que en algún momento lo ves en las entrevistas, cuando se podía fumar en los estudios de televisión con Carrizo, que es un cigarrillo atrás de otro, y bueno, y ese fue quizás su compañero. En un momento Carrizo le dice, ese es tu compañero más fiel, el que no te pregunta nada. Y al final, bueno,
fue el desenlace también, Dios, capaz son los años más complicados de Sandro, pero aún así yo creo que también volvemos a que el gran sostén siguieron siendo las nenas, incluso en esos años 90, él fallece en 2010, pero un arco de contención que nunca decayó aún en relación con los años, ¿no? Que eso siempre se sostuvo. Que crecieron con él, ¿no? También. Sí. Que fueron, no sé, yo tengo muy el recuerdo de ese Sandro de los 90 y sobre todo eso, a mujeres grandes, pues ya no eran las adolescentes o veinteañeras que lo veían en recitales, sino que eran mujeres grandes habitando cómodamente también su sexualidad y su amor por él, ¿no? Y también con esa distancia, ¿no? La distancia de entre el respeto y el deseo, que es bueno, que también de eso se nutre el erotismo, ¿no? Claro, las dos cosas, tal cual. Pero bueno, comencemos con el ping-pong. Vamos con el ping-pong, me encanta. Y después leemos los mensajitos que nos están mandando. Les recordamos, estamos con Julián Otallandi, profesor de historia y autor de los libros que después va a mostrar, y va a mostrar ese hermoso tatuaje que tiene en sus brazos, esos tatuajes, con Bahía Luna. Estamos con Bahía Luna, integrante de la Casa Parque Audiovisual, impulsora de la fiesta de Sandro y de homenajes al gitano, y con Nina de Loca, actriz, directora y dramaturga y fanática de Sandro. Así que vamos con ese ping-pong. Dale. Ping-pong. A ver, yo les tiro una pregunta, ustedes me contestan. Bien. No se puede pensar mucho. ¿Cuál es la canción que mejor explica quién es Sandro? Re difícil. Pero sí, escuchaste todo. Para mí, te propongo. Y también la del barrio. ¿Cuál es la del barrio? Yo voy a decir un cliché, pero no me importa. Sí, Yo te amo, para mí, Dios. Pero sí, también. Es la canción favorita de Vicky también. Sí. No, pero no porque sea mi favorita. No, tengo otras favoritas, pero sí entiendo lo que sino porque también había una cuestión ahí que de una cuestión muy inconclusa y muy apasionada y muy romántica. Digo, falta quizás una cuestión más de movimiento que no se puede incluir en todos los temas, pero yo creo que es Yo te amo. está muy bueno. Para mí es Trigal. Porque, También. digamos, también A esa le gustaba el simbolismo, Todo el día. el significado de Trigal, Sí. que si lo cantara otra persona sería muy chabacano, Sí. ¿no es cierto? Y el tipo encontró la prosa adecuada para sintetizar lo que significa, digamos. Trigo maduro ahí en tu pecho. Así. En tu pelo. tu Ah, pelo. Pero O sea, bueno, se sí, refiere es verdad. claramente. Sí, es verdad. Es verdad que si otro la canta, no. Hay el Malandro tiene una muy buena versión en fa, que es linda también y llega bastante a los tonos de Sandro. ¿Las chicas respondieron? Sí. Vamos Bueno, con otra. ¿Cuál es su canción más subestimada? ¿Yo? Perdón. Bueno, a mí me parece Gusto a Mujer. Gusto a Mujer es no sé si es la más subestimada, Temazo. pero para mí es un tema que tiene una composición sinfónica, o sea, un nivel que puede llevarse hoy al Colón y hacer Gusto a Mujer con todo. Y la gente te dice, ¿qué canción? Ni idea. O sea, para mí, o sea, es como un punto bastante fuerte de su esencia también. No sé. A mí una oculta que no se conoce mucho y me gusta particularmente es Dime qué más quiero, así se llama. Sí, qué temazo. es muy buena. Es un temazo que podría ser un hit y no es tan conocido. Aparece en la película Operación Rosa Rosa y podría estar entre los 20 más conocidos y no sé por qué no se le dio al tema, pero es un temazo. Bueno, vamos a meditarlo. Hay un tema que fue recuperado tardíamente, se llama Es mucho más mujer, que es un tema que salió editado en el exterior y no salió editado acá, que es un temazo y precisamente habla de una mujer que no es precisamente bella, o sea, no tiene esos parámetros, digamos, de la belleza. Y sin embargo, sé qué hermosa ella no es, pero resulta que es mucho más mujer. Ay, hay un estribillo Es muy maravilloso, bueno. es maravilloso. Es como que sí. O sea, la esencia, digamos, de la belleza está adentro. Es muy bueno. Es maravilloso. Todos son buenos. qué sé yo. A ver, ¿fue Sandro un artista plebeyo? ¿Cómo sería? Así Del como pueblo. Del pueblo. Sí, como un Robin Hood, ponele. Claro. Sí, para mí sí Total. fue del pueblo. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Sí, es del pueblo. Y la última, ¿sigue siendo inigualable? Sí. Para mí sí.
Totalmente. Sí. 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 O sea, lo que yo creo... ¿No hay objeción? Yo creo que no hay objeción. Digo, también la cultura argentina tiene muchas figuras relevantes, por suerte. Yo creo que Sí. se trata un poco de eso, de seguir reproduciendo, y me parece importantísimo que haya más nenes de Sandro, así como de Leonardo Fabio, digo, hay muchísimos artistas completos en este país. Está la Negra Sosa, está Charly García, digo, tenemos por suerte una variedad muy enorme de exponentes culturales, y todos forman uno también, ¿no? Él es inigualable en su particularidad, y me parece súper importante que nosotros, las nuevas generaciones, también nos apropiemos de estos símbolos que son absolutamente nuestros. Sí. Y por supuesto que Sandro está en ese podio de los inigualables. Sí, sí, totalmente. Bueno, les voy leyendo algunos de los mensajitos que fueron llegando acá. Diego de Almagro dice, si hay nenas en las que también hay chicos, se deberían decir nenas y nenes, si lo estamos diciendo. No sean femirules, chicas y chicos. Sandro es de todos y todas amores, Diego de Almagro, obviamente. No subestimen a Palito, dice Mario de Villadomingo. hate. Se enojaron. Hateando, Las películas de Palito Ortega, las 6 primeras son hermosísimas, no así las de Sandro. No hablamos mucho del cine de Sandro, pero bueno, podemos capaz que con esto abordar un poquito. Que sí fue un gran showman, pero no sé si dice como tan buen actor, ¿no? Que tremendo. Bueno, también eso, sí, hay uno que decía también esta rivalidad, ¿no? Víctor de Florida, si Palito no hubiese entrado en la política, sería el rey. Sandro estaría en segundo lugar. No creo. Muchos fanáticos de Palito. Sí, chicos, no, muchos perdón. fanáticos de Era de Palito. Sandro el día. ¿Qué pasó? Buenas noches, Bello Daria Bahía. Si bien no es de mis favoritos, hay que reconocer la profesionalidad de Sandro y su enorme trabajo en construir ese personaje, siempre coherente. Si bien fue cambiando, si tengo que elegir uno, elijo al Sandro y de los del fuego. Eso, ¿cuál es su Sandro favorito de Esa todas las es otra eras? pregunta del ping-pong. Los he ido a ver a Gimnasia Esgrima de Villa del Parque, ya no sé ni en qué año. Y también recuerdo en su posteridad, cuando se hacían muestras itinerantes, por ejemplo, en las Galerías Pacíficos, de las como el gráfico, me ha tocado imprimir algunos elementos. Bueno, nos cuenta ahí Sandro, ¿cómo estoy con los nombres hoy? Mario de Mataderos. Y después pongan canciones de Sandro, Mirta de Congreso. Ya estamos poniendo canciones de Sandro, no, que no quiere escuchar más. Bueno, después dicen, no, Belu, Palito no, obvio que todo es político, toda persona que defienda el barrio es un ser político, es de Valentina Alsina, él siempre ha reivindicado el sur, toda persona de este pueblo es política. A ver, y bueno, acá también hay mensajitos para todos, hay muchos, pero si quieren ir contestando algunos de los que esta rivalidad con Palito o sobre el cine de Sandro que también fue Sobre nombrado. un dato de color en torno a Palito Sandro, en los 90 cuando se hizo el tributo a Sandro, los conjuntos de rock, Divididos, Ataque, Caballero de la Quema, etcétera, ese recordado Tengo ese CD. ese recordado Sí. tributo tan exitoso, se había previsto hacer en lugar de Sandro un homenaje a Palito. O sea, y terminó saliendo a pedido de los propios artistas hacerle un homenaje a Sandro. O sea, y tengo cierta data que constata que es así. Sí, realmente. y en realidad no es por ser un hater ni nada de eso, sino con Palito, que por supuesto tiene su trayectoria, pero hay algo masivo que genera Sandro que no despertó Palito, y es una realidad, o sea, es un hecho, desde la conmoción social hasta el fanatismo, y también, bueno, acá voy a caer en un lugar que quizás no está tan bueno, pero es cierto. La belleza de Sandro, el erotismo de Sandro, la presencia de Sandro y lo que despertaba también desde lo físico, que a veces suele pasar, no fue lo mismo. O sea, hay un impacto en varias áreas que para mí Palito no logró, a pesar de su trayectoria. Así que si me quieren ahí escribir, Nina es una... ¿Qué Nos dice? encontramos en Segurola y La Habana. Totalmente, como dijo el Diego. Me No, sumaría también que las películas de Sandro para mí Ajá. no envejecieron Mal. tan mal como No, las de Palito. para mí tampoco. O sea, Bueno. porque, de hecho, creo que fue uno de los motivos que también lo
lo ayudaron a Sandro a permanecer. Exacto. Artista de cine en colores quiero ser, dijo él, y lo fue. Así que sí. Qué hermoso eso. Hermoso. Acá, ¿Y cuál es su Sandro preferido de todos los Sandros? A mí el de América, Sandro de América, Sandro el de bien América. pibe de 30 años, para mí es mi favorito. Sí. para ustedes. Para A mí, nosotros. el que él relata muy bien acá en este libro Vibración y Ritmo, que son más, creo que va para la parte un poco más, los del fuego, esa parte más disruptiva, cuando iba a los estudios de televisión y rompía todo, digamos. Hay algo, no es porque, o sea, por supuesto que la carrera empieza en el 68, ¿no? Más como baladista, después de ese festival en Chile. Pero sí me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad ese Sandro rockero que hubiese pasado si lo dejaba correr un poquito más, porque yo soy más del palo del rock nacional y a mí me interesa como esa primera etapa, porque digo, uy, si hubiera corrido un par de años más con esto, capaz teníamos un par de CDs más que o temas que me hubieran Escuchaste gustado. Rompan Todo. Sí, entonces. por supuesto. Claro. Bueno, es que él podía hacer todo. en Es su realidad. disco con Charlie, ¿no? Es una ¿No pasa? canción. Es una canción Sí, que sí, en sí. donde Con Charlie, con Charlie en ese disco. Sí. Sí, Pero con no. Charlie Aznar. Sí, Claro. divino. Pero tenés razón, ¿eh? Sí, lo del Acá dicen, John Aguilera dice, Roberto siempre estuvo del lado del pueblo y sin bandera política. Siempre se inclinaba por el político que tenía empatía, porque pensaba que eran los más desprotegidos. Y después John Aguilera, perdón, es Sí. el ahijado de Roberto. ¿En O sea, serio? sí, claro, Ay, nos está él es el mirando. hijo de Rubén Aguilera, que fue el productor y arreglador de Roberto en los 80, y él es el responsable del último disco, donde se recreó, se recuperaron las voces de Roberto, de los demos, y le puso la música. Bueno, Sí, Jonah, claro. te mandamos un beso enorme. Aparte te manda saludos. Dice saludos a Julián. Hermosos sus libros y su compromiso con la historia de Roberto. Es un genio. Saludos a todos y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Ah, mirá. También claro. dice Jair que manda saludos por acá. Muchos se preguntan dónde está Jair, dónde está Jair. Está acá en el chat. ¿Está en el chat? Dice que aguante Sandro y la guerrilla peruana. Vamos a investigar sobre eso, su relación o no, porque capaz que teníamos a un compañero guerrillero, Mirá, quizás. no soy guerrillero. Bueno, nada, y bueno, muchos saludos de todos y de todas. Dal, ¿tenías alguna pregunta más? No, la verdad me encantó. Me encantó tenerlos acá y me encantó el especial. Yo voy a recomendar, pero no sé si es tan fidedigna, la serie de Sandro de Cinear. ¿Está bien hecha? ¿Está mal hecha? La serie. La serie, sí. Dale, no pasa nada, ¿eh? Acá hay que. Criticar, Acá somos la radio de las madres y el legado yo me la fue devoré, pero ser a ver, tengo un montón de disruptivos. observaciones, o sea, y Bien. críticas, sobre todo a la mirada que se le da al Sandro de los 80, porque es un Sandro acabado, que Sí. lo cagan todo, lo caga la mujer, lo cagan los amigos, un fracaso absoluto, y de repente, bueno, en los 90 revive y no es así para nada. Ese Sandro de Marco Antonio Caponi no es ese Sandro, claramente. Mira, y es el que más me gustó a mí, su actuación. No, la actuación es fenomenal, o sea, No, no tengo es verdad. discusión. Bueno, Agustín Sullivan es una cosa de Es locos. increíble su parecido. Y después la cuestión que hicieron con la cuestión de la música, porque de repente, no sé, el Sandro el último Sandro, que era, ¿quién era? La Place, ¿no? ¿Quién era que hacía el- Sí, no, Grimau, Grimau. perdón, la Place. Haciendo, bueno, cantando Penas con la voz del Sandro del disco del 69, bueno, es un poco Sí, fuerte. hay como cosas raras. ciertos criterios que no tienen sentido. Bien, me gusta esto de reivindicar también al Sandro de los 80. Quizás Sí. queda para tarea narrativa de alguno que esté viendo. Ahí cortito, yo sé que tiene menos prensa y que es más difícil que ver las series de biopic de Netflix y demás, pero me parece que para entrar al mundo Sandro hay algunas películas, está Gitano que hablamos hace un rato, Sus entrevistas, está volvemos. Subí que te llevo, que hace No, tremenda, yo la vi. que hace como Capitana es la mejor. hay dicen. dos Sandros en la película y él hace como dos personajes. Subí que te llevo es mi favorito. Increíble. Muchacho, Como hay un hermano doble de Sandro
Sandro, que es bizarrísimo, pero está buenísimo. Las entrevistas con Carrillo, que también es un gran entrevistador, podría ser un psicoanalista. Entonces, hay un montón de material. La biopic también la podés ver. Me cancelaron porque Sí, vi la tal cual. biopic. Pero No. yo recomiendo ver las pelis o las entrevistas. No, y que hay especiales, hay en el Gumón especiales siempre no sé si este mes hay, pero en muchos lugares se proyectan las películas justamente alrededor de agosto, que es como el mes de Sandro, ¿no? Así que, y si no, están en Cinear, algunas creo, no recuerdo si todas, pero si no están en OK.ru, las buscan. O YouTube algunas, O en YouTube algunas. Incluso en Flow hay un montón. Buenísimo, o sea, me parece que está bueno también esta idea de que no te den todo absolutamente digerido, sino poder reinterpretar que cada uno con qué Sandro se queda, ¿no? Creo que ese es el gran tema de los artistas que pasan de este plano, que es después cuando se van, ¿qué dejan? Y bueno, si dejan la condensación de una serie que es más o menos transmisible, o dejaron su legado audiovisual, que es muy rico, el de Sandro particularmente, ¿no? Así que bueno, vamos a la tanda. Muchísimas gracias a los invitados. Queremos agradecer especialmente a Julián Ottolandi, profesor de historia y autor de los libros. Porfa, mostrá tu tatuaje. El tatuaje y los libros. Está la cámara, ¿no? Sí, esa es la cámara. Bueno, y ahí acá está el tenemos tatuaje. Los ojos del ídolo. Los ojos hermosos. Qué tremenda mirada. Que eso, que no venció, que logró traspasar el tiempo. Hermoso. ¿Y tenés otro ahí o no? ¿Eso es? ¿Qué cosa? No, este es Elvis. Ok. Bien. Lo confunden igual. Sí, porque yo Como vi dice el desde Cacho acá. Castaña, no. No. Bueno, muchas gracias, Julián. Y que si Gracias querés a vos. mostrar tus libros y dónde los se pueden conseguir a quienes les interese todo lo que estuvimos hablando, vibración y ritmo, y ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. Te pueden escribir a tu Instagram o donde. Totalmente. Escríbame al Instagram. ¿Arroba? Licenciado vidriera _. Buenísimo. Si quieren, les traje estos dos para si lo quieren sortear. Bueno, dale. o- Lo podemos sortear, no. entonces. Se lo quedan ustedes. No, ahí lo sorteamos o Sorteamos. vemos. Como gusten. Vemos el peaje. Como, Lo sorteamos y lo ganamos nosotros. No qué digas los casualidad. trucos, Dalia. Bueno, muchas gracias, Julián, por Por favor, acompañarnos. gracias a ustedes. También muchas gracias, Bahía Luna, integrante de Casa Parque Audiovisual, impulsora de la fiesta de Sandro y de homenajes al gitano, y obviamente compañera de también El Grito del Sur. Gracias, Bahía. Gracias a ustedes nuevamente por recibirme. Bueno, y a Nina De Loca, actriz, directora y dramaturga y fanática de Sandro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a una tandita y después, y obviamente hoy todo gitano.